Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral. Les doy la bienvenida a nuestro diálogo de este domingo, que va a tratar el tema del refrendado de formularios de finiquito para contratos, quinquenios y anticipos de quinquenio. Se trata de una norma que ha establecido que el formulario... Hola, buenas noches. Bueno, ya estamos adelante. Es el único medio idóneo para acreditar el pago de beneficios sociales y toda una serie de componentes de la conclusión de labores, y que debe ser refrendado obligatoriamente por el Ministerio de Trabajo y sus dependencias. Cuento en esta ocasión con la participación de 3 miembros de la mesa laboral. Está Cristian Améztegui, Gonzalo Crespo y William Aparicio, y tenemos como invitada especial a la doctora Sonia Soruco, que es abogada de la Cámara de Industrias y tiene experiencia interesante en este burocrático tema que nos va a ocupar ahora. Vamos a empezar con una primera introducción al tema a cargo de Gonzalo Crespo. Le solicito que haga una mirada, una presentación corta sobre el tema de la eficacia jurídica, entre comillas, del finiquito visado, y después le damos la palabra también a Sonia Soruco. Adelante, Gonzalo. Bien, gracias, buenas tardes, mil disculpas por la demora en el ingreso. A ver, estamos en el tema porque se ha puesto en vigencia un nuevo procedimiento o reglamento relativo a la visación de finiquitos, procedimiento que ya existía, pero no con los requisitos formales que hoy se han puesto por escrito. En realidad, estos requisitos eran salvables, digamos, los anteriores, porque además, en todo caso, cuando se ocurría la vía judicial, los jueces veían el formulario, aunque no esté firmado, pisado por el Ministerio de Trabajo, y además, si existía la evidencia de pago, era suficiente. Mientras el cálculo esté bien hecho, no había problema. O, de lo contrario, el juez simplemente recalculaba los montos del finiquito y no había más problema. Hoy día se ha vuelto sumamente complejo este trámite, y no va solo, sino que va casado con un nuevo reglamento igual de largo relativo al procedimiento de depósitos en custodia en los casos de trabajadores que no reciben el finiquito o no reciben algún otro beneficio que les corresponde, pero no quieren cobrar porque consideran que está mal calculado, que requieren más, etc. Este nuevo procedimiento de depósitos en custodia tiene una cantidad de requisitos adicionales inmensa. La solución, cuando no se lograba la intervención del Ministerio de Trabajo o el visado del Ministerio de Trabajo en los finiquitos, era realizar un depósito en custodia y dentro del plazo, y con eso uno había cumplido. Hoy día, con el nuevo procedimiento y requisitos para los fondos en custodia, esa vía está cerrada. Pero además tenemos un tercer elemento, ¿verdad? El de la ley de restitución de derechos laborales, que impide la causal de despido por abandono de más de 6 días, dándole la posibilidad al trabajador que si hubiera tenido una audiencia de más de 6 días, tiene derecho a justificar. Y la norma no dice cómo tiene que justificar, si la justificación debe ser válida, etc. Entonces, cuando a un trabajador que había faltado por más de 6 días, lo consideraba despedido o desvinculado, practicaba el finiquito, hacía el procedimiento de depósito de fondos en custodia y era suficiente.
mientras lo hiciera dentro de plazo. Hoy día esa posibilidad también está cerrada por lo que acabo de manifestar. Entonces, un trabajador que se pierde no sé cuántas semanas puede volver a pedir su restitución y negarse a recibir su finiquito por considerar que él no está desvinculado al haber justificado, entre comillas, su ausencia. Bien, es el entorno adverso otra vez, con una cantidad de medidas que hacen imposible el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en cuanto a su cumplimiento por parte de los empleadores. Ok. Sonia, seguramente ustedes en la Cámara tienen experiencias en esta materia. ¿Por qué no nos cuentas un poco, te refieres a este tema? Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, más que experiencia, lo que hemos tenido varios problemas y que como bien decía Gonzalo Crespo, nosotros cómo los usamos justamente con la presentación, ya sea demostrando el pago o a través de una carta notariada. Durante estos últimos años sí se me ha evidenciado gran problema de trabajo, no solo por la posición, sino por la falta de calidad y de capacitación que tienen los funcionarios, ¿no? Porque lo toman un tema sumamente subjetivo y además que a veces incluso presiona. Uno ya tenía un acuerdo con el empleado, ya sea por retiro voluntario o por despido, pero ellos utilizan el poder que tienen, entre comillas, y hacen una presión al propio trabajador para que ellos rechacen el finiquito. Y además con la norma, un tema que creo que es importante mencionar es que la nueva resolución a la que hacemos referencia indica que entrará en vigencia cuando sea publicada en su página web y en medios, en algún periódico, aún no ha sido publicado en periódico. Entonces, aún no estaría. Eso es importante, es algo para nuestros asociados cuando el ministerio quiere hacer uso de esta resolución. Además que hay contradicciones, y aquí seguro el doctor, que es el especialista, también hemos trabajado varias veces. Hay una contradicción porque lo que hace es dar al cálculo, y así fue creado, no comprobante de pago. El comprobante de pago siempre lo utilizamos porque algo que la cuestión es qué pasa cuando el trabajador no puede. Puede ser que tenga mala fe, o tal vez el propio trabajador ha renunciado, ya empezó otro trabajo o se ha ido a otra ciudad. La resolución no pone cómo se va a proceder en estos casos. ¿Y qué es lo que pasa? El empleador, aparte que ya es muy complicado cuando inicia laboral, se queda frente al pago de una multa porque el ex trabajador no puede ir porque no dando permiso. Ok, tu comunicación está bastante mala. A ver si podemos mejorar un poco. La comunicación está interrumpida, está chispeando, digamos. A ver, Cristian, Es uno de los... un comentario de cierre sobre esta historia de que es un formulario único, pero su vigencia efectiva está cuestionada por las imposibilidades normativas, pero también por la falta de capacidad y criterio sensato de parte de las autoridades que tienen a su cargo el tema. Dale un... A ver, para cerrar la introducción, yo voy a hablar muy concreto de dos aspectos que hacen que esa resolución sea inviable, rescatando lo que se dijo hace minutos, pero entrando en profundidad. El primero es, la resolución está golpeando al derecho obligacional, porque el derecho obligacional, libro tercero del Código Civil, habla sobre el lugar del pago de las deudas, el tipo de pago permitido para extinguir la obligación monetaria, entre otras. Y respecto a ello, ya conocemos eso de que la validez jurídica depende de algo. Artículo 22 de la Ley del Trabajo. La validez jurídica del contrato consiste en su refrendado, lo cual ya se ha resuelto, pero ya décadas atrás que no, porque de hecho, los elementos constitutivos del contrato laboral solo son 4: objeto, causa, consentimiento y formato. Y respecto a forma, ni pensar que el refrendado pudiera ser la forma,
porque hay documentos, contratos, perdón, verbales, notariados, escritos. No hay refrendados en ninguna parte, excepto que se lo tome como una obligación administrativa, llamémosle formal, casi de tipo recaudatorio. En esa misma línea, es que ahora nos dicen en esta resolución bajo número 1104 que el documento llamado finiquito es el que da la calidad, si quieren, jurídica de validez al pago, lo cual no puede ser, repito, por la norma civil obligacional. ¿Y por qué? Obligaciones formales no pueden ir a la esencia misma. Eso es como el centro mismo de la problemática. Ok, vamos a pasar inmediatamente al tema que acabas de mencionar, que es el de la vinculación del pago y el refrendado como actos indivisibles. A ver, Williams, también una introducción a este tema que es una complicación adicional dentro de la nueva disposición que han aprobado en el Ministerio y probablemente no la han pensado correctamente o tiene mala fe detrás, no sé. Dale, Williams. Sí, Jorge. A ver, buenas tardes nuevamente a todos. Ciertamente, está claro que la resolución ministerial que trata de introducir un nuevo reglamento al procedimiento para el visado de estos finiquitos, que ya lo han dicho, hace además a una serie de obligaciones que contradicen la norma, la Constitución, convenios internacionales, etcétera, etcétera. Tiene adicionalmente una complicación porque ¿qué entendemos por el finiquito? ¿Qué es realmente el finiquito? Pero además, como acto administrativo indivisible, pudiésemos considerarlo indivisible respecto de el contrato de trabajo, las relaciones laborales y además de la misma determinación del ministerio para establecer este instrumento que lo único que hace es dar constancia de un pago. La ley no establece más allá de la obligación de pago del finiquito. Por lo tanto, cuando hablamos del finiquito como un acto indivisible, debiéramos entender que el Ministerio de Trabajo, probablemente por impericia, por imprecisión, por deficiencia en la formación jurídica de sus funcionarios, ha introducido un elemento que hace a la teoría de los actos indivisibles y no ha considerado la esencia y la naturaleza misma del finiquito. Dos, probablemente también pudiéramos estar en la lógica de le metemos nomás y después vamos a estar arreglando con los abogados en el camino qué es lo que ocurre. Porque yo lo que veo aquí es que le metimos nomás con esta resolución y establecimos que la eficacia, ¿no? La eficacia del finiquito depende de un visado que simplemente es un trámite administrativo que no debiera tener mayor complejidad, sino simplemente la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo cuente con un instrumento que hace al pago que es absolutamente lícito pactar entre partes sin necesidad de esperar su validez y vigencia de una instancia diferente. Entonces, ahí yo creo que el finiquito está en definitiva, el actuar del Ministerio de Trabajo está excediendo cuando menos sus propias potestades en relación a la relación jurídica que se establece entre el empleador y el trabajador. Por lo tanto, este no es un acto que hace indivisible a la relación laboral y al contrato de trabajo que hubiese generado esa relación laboral. O sea, el Ministerio de Trabajo se arroga, se atribuye una función adicional casi de tutoría de la parte laboral y coloca de tal manera las cosas que efectivamente resulta muy complicado el cumplimiento
en los Silencio. plazos establecidos de la situación. Primero Gonzalo, Cristian, y después vamos con Sonia. A ver, Cristian. Tal y como dices, el ministerio se arroga dándole una función administrativa hacia algo que es solamente formalidad. Y note aquí el que nos sigue el programa, que primero quieren decir que hubiera indivisibilidad de dos actos jurídicos. Al acto número 1, el pago. El acto número 2, el refrendado. Pero ni ellos mismos pueden sustentar dicha posición porque uno de los requisitos es haber prepagado. Entonces tienes que ir al ministerio habiendo prepagado y empieza ahí literalmente la humillación contra el representante del empleador. Ejemplo, el ex trabajador no viene, ha viajado, ha desaparecido, está en baja médica o lo que fuere y te quedas esperando. Pero si se te pasa el plazo de 15 días, calendario además, a pesar que el ministerio no trabaja días calendario, te ponen multa y tú dirás, pero la otra parte es la que no venía. Qué pena, se pasó el plazo y por tanto su pago, su prepago no es válido, le falta la segunda parte, 30% de multa. Y con esto termino, algo peor que muestra la insustentabilidad y es que a viva voz, ese ex trabajador tiene que decir ante el ministerio, acepto mi despido, si fuera despido, o cualquiera fuera la forma desvinculatoria. Así, digamos que fuera un despido por alcoholemia, tiene que ir el ex borrachito ahí a decir, acepto que me han despedido y por tanto acepto mi pérdida de desahucio y mi pérdida de indemnización. Unos requisitos tan extraños. Muy bien. Sonia, a ver, ya estamos más o menos redondeando esta historia de una atribución innecesaria y que complica las ya deterioradas relaciones sociolaborales y de relaciones entre empleadores y trabajadores en esta época. ¿Tu opinión? No, y además, complementando lo que decía el doctor Améztegui, por ejemplo, si yo, y lo que decíamos al principio, si ya hay un acuerdo, ¿por qué el trabajador tiene que ir a firmar ahí el finiquito? Si yo ya le he firmado y el trabajador ya recibió la plata y están todos de acuerdo, no habría, el ministerio no tiene por qué entrar a esa relación, no se están vulnerando derechos. Y por otro lado, el ministerio, si bien tiene la facultad, creo que tendría que ser un ente imparcial, ¿no? Porque es Ministerio de Trabajo, ¿no? Para ambas partes. No tiene por qué atribuirse esa función de incluso revisarlo y, como lo decía al inicio, presionar al trabajador para que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y eso, nuevamente, venimos a los problemas, que si el trabajador no puede ir todo y ya ha firmado, ¿por qué el ministerio no me va a aceptar? Además, si tanto características formales quieren darle al finiquito, el finiquito tendría que valer como documento. El mismo ministerio pone una alerta que dice que este no es un documento final y que puede ser sujeto a recursos, etcétera. Entonces, ¿por qué es necesario hacerlo? Si igual, si firmamos las partes y el trabajador no está de acuerdo, tiene toda la facultad y el derecho de iniciar los procesos que quiera. ¿Por qué el ministerio se va a interponer para perjudicar la relación y que al final también perjudica al trabajador? Porque el trabajador puede estar de acuerdo y por cumplir estos requisitos, que algunos además son tan absurdos, considerando que uno reporta planillas, tiene los datos de tu representante, todo en el ROE, solamente se entendería que es porque quieren la multa. Un poco la sospecha va en esa dirección. Gonzalo, tu opinión. Gonzalo. Está sin sonido. Eso. Sí, perdón. Sí, ahora sí. Bien, lo que quería era completar un poco la idea relativa a la intervención del Ministerio de Trabajo. Lo que hace el Ministerio en la visación, por lo que debería ser, estaría limitándose a lo que es una actuación administrativa con el propósito de precautelar algún derecho de los trabajadores. Pero cuando interviene e impide el pago y el desarrollo normal de una desvinculación, lo que está propiamente haciendo, por el tipo de consecuencias, es un acto administrativo informal. Parece un poco raro esto, ¿verdad? Pero el problema es que tiene consecuencias. Y sin embargo, el empleador
no tiene la posibilidad de impugnar ese acto administrativo de ninguna manera, ¿no? Entonces, siempre queda en falta. Se le pasa el plazo, el trabajador se vuelve acreedor, sin pretenderlo en algunos casos, se vuelve acreedor de una multa de 30%, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un esperpento jurídico, ¿no? No hay de ninguna manera un poco de meditación al formular esta clase de normas, ni de las consecuencias para los propios trabajadores, porque finalmente los trabajadores lo que tienen que hacer es ocurrir a la vía judicial, muy pocos empleadores permitirán que se los atropelle, y cobrará una cantidad mayor o menor en 3, 5, 6 años, etcétera, ¿no? Con un costo que para el trabajador o para el empleador se vuelve totalmente soportable. Ya. Habría que pensar qué ha inspirado esta norma que tiene tantos defectos y tantas aberraciones jurídicas y que afectan finalmente a ambos lados y entorpecen una relación entre empleadores y trabajadores. ¿Qué puede haber detrás de esto? Más allá de la sospecha que es un artilugio para tratar de cobrar multas, crear una circunstancia que siempre da lugar a multas. Pero eso parece un abuso de autoridad ministerial desproporcionado, ¿no? Williams. Bueno, este tema de los finiquitos y del refrendado del finiquito, ya en el anterior programa también se vio, es de larga data, ¿no? Ha habido muchos intentos de la institución estatal, del Ministerio de Trabajo concretamente, de poder incorporar una obligatoriedad para el registro del finiquito. No nos olvidemos, había una resolución, si mal no recuerdo, la 850 y la 851, que establecían un pago al Ministerio de Trabajo por el registro del finiquito. Entonces, más allá de que, porque la ley no establece que el finiquito deba estar registrado en ninguna parte. Lo que la ley prevé es que el finiquito tiene que estar firmado entre las partes, tiene que estar pagado, porque como bien decía, creo que Cristian o algún participante de la clase, de la sesión anterior, de la conversación anterior, el finiquito no es más que un recibo de pago de los derechos laborales a la conclusión de la relación laboral. Pero el Ministerio de Trabajo pretende, primero, cobrar, no la multa, yo no iría al tema de la multa, yo iría cobrar ese importe que tiene por el registro del finiquito. Y segundo, aquí, reitero, lo ha hecho probablemente por la impericia o la poca formación jurídica de los funcionarios, lo ha hecho y ha hecho esta resolución con una intencionalidad que es la de crear la obligatoriedad legal del registro a los fines de una intervención del Ministerio de Trabajo sobre un acto que es absolutamente competencia de las partes. Ahora, yo lanzo un temita más antes de concluir esta participación, y es que volvemos a dos prácticas anteriores, recordarán ustedes, hacia los años 70 más o menos, dos prácticas anteriores en la administración del Estado. La primera, que cada funcionario establecía el procedimiento que debe seguirse cuando interviene dicho funcionario en una actividad que compromete la fe del Estado. Primera cosa. Y la segunda, lo más peligroso, es que al quinquenio lo está considerando en esta norma de manera ilegal, y ahí las cámaras tendrán que hacer algo, los abogados tendrán que hacer algo, porque de manera ilegal están considerando al quinquenio como un anticipo de beneficios sociales o de indemnización. Por lo tanto, volvemos a la práctica de los años 70, cuando el finiquito era anticipo de
El quinquenio era anticipo de beneficios sociales y cuando efectivamente se retiraba el trabajador, esos beneficios sociales terminaban siendo centavos en relación al monto mayor. Entonces es un doble pago contra el trabajador, a lo cual los empleadores ciertamente se van a rehusar, se van a negar y van a llevar a sede judicial cualquier discusión que exista sobre este partido. Cristian, has levantado la mano. Correcto. Yo pienso que lo que hay por detrás es una teoría que están manejando desde hace una década, será, de generar más ingresos para los trabajadores como una forma de redistribución de la riqueza, sea porque ejemplos concretos que me han pasado recientemente. No vamos a permitir que el finiquito descuente impuestos, por ejemplo, por primas, porque una norma de los años 40 del siglo pasado dice que no. O no vamos a dejar que se descuente del salario pagado en finiquito 12.71% respecto a los aportes, por supuesto, laborales. Y así cualquier cosa, incluyendo la multa del 30%, o como dijo Williams, que el finiquito el quinquenio, perdón, es un anticipo del siguiente y o de la terminación de la vinculación laboral. Generar redistribución. Tu conexión está flaqueando. Sonia. Velozmente, ahí yo poco, no estoy de acuerdo, pero al quinquenio sí lo consideran como pago definitivo y no cuenta. El problema, lo que mencionan, es a los anticipos. Y ahí hemos tratado, se ha hecho la representación, porque a los anticipos no los consideran como pagos efectivos y cerrados, sino que piden su actualización y ahí va lo que dicen que te aumenta un montón alto. Pero sí los finiquitos, y eso en nuestra experiencia, los finiquitos de quinquenios pagados sí los aceptan y son descontados. Y con temas monetarios sí hemos tenido problemas, pero con la ley en mano, incluso amenazando con la participación de impuestos, sí se ha permitido el descuento y no hemos tenido problemas. Pero nuevamente, ese va al punto inicial que decíamos, la poca capacitación y preparación que tienen los funcionarios. Entonces, porque es igual y plata, ¿no? Porque igual tienes que ir con los abogados, tienes que hacer la representación, tienes que ir a impuestos, cuando ellos tendrían que saber las normas básicas tributarias, sí se tiene que descontar, y eso no es porque vayamos en contra de los trabajadores, es porque hay una norma tributaria, y no es que los empleadores nos quedamos con esa plata, esa se le imposa a impuestos. Sonia, mira este caso, pero Sonia, te están condicionando a que presentes sellos previos, los refrendados, cuando no hay norma alguna previa que obligaba a que quinquenios o anticipos, si quieres, ninguno de los dos pase por el ministerio. No estaba regulado, pero si no tienes el sello, tus pagos no tienen ningún valor, tienes que volver a pagar. Ya. Gonzalo. Sí, se trata simplemente de un tip para resolver este tema, porque estas son unas discusiones casi kafkianas en el ministerio, ¿no? Depende de con quién uno conversa, etcétera, es de nunca acabar. El consejo ahí, que es la práctica que yo he empezado a realizar, es: dejo en el finiquito solamente indemnización y si correspondiera desahucio también, pero primas, salarios y cualquier otro concepto lo pago en planilla. Simplemente no lo meto al finiquito, genero mis propios comprobantes contables, genero las evidencias de pago, etcétera, que quedan fuera del finiquito y dejo, o sea, supero el problema de estas observaciones que mencionaba Cristian, que son realmente sorprendentes, por no decir una mala palabra. Ok, vamos a pasar al siguiente punto de nuestra reflexión, y es que examinamos una serie de aspectos que muestran cierta, le hemos llamado artificialidad de este nuevo sistema. Vamos a hacer una revisión del tema del prepago necesario, del plazo de pago versus el plazo de refrendado, de la multa y de la teoría de la culpa de la víctima y de la imposibilidad del refrendado. Vamos adelante con una introducción de Cristian
para estos temas y después puntualmente los despejamos. Adelante, Cristian. Bien, a ver, hablemos del plazo. Honestamente hablando, solo están sancionados con 30% de multa los despidos sin causa, decreto supremo 28699, y retiros voluntarios, resolución ministerial 447. Todo el resto de la sistemática desvinculatoria no están con sanción del 30%, pero ya se empezó a volver la costumbre que todo pago tardío fuera sancionable. Bien, segundo, el prepago. ¿Y qué pasa si haces el prepago y resulta que la persona no viene? No importa la razón, no viene y te quedas con tu prepago sin el sello y de paso, cuando el interesado reaparece es con multa a su favor. Artificial. No hemos hablado siquiera. Tercer tema, la distancia. Se les ha ocurrido una cosa nueva, súper extraña, que el finiquito tiene que ser realizado en la oficina del Ministerio de Trabajo más cercana donde el trabajador prestaba sus servicios. Y si no se pudiera, el empleador tiene que coordinar con un notario del distrito para que el ex trabajador vaya a hacer el reconocimiento de firmas y otros. ¿Y qué pasa con donde no tienes tu personal y tienes que ir entonces, para evitar lo del notario, que al final ni siquiera vas a poder coordinar a la distancia, y tu ex trabajador no se presenta porque ya está en otro sitio, ya está trabajando en otro sitio, ya está de viaje o cualquier situación? Entonces, surrealismo. Y la última, finalmente, el tema de inimpugnabilidad, porque dice, no es acto administrativo impugnable, pero sí, la autoridad puede decir, refrendo o no refrendo. Y si dice no refrendo, no habría quien quejarse, porque no aplican recursos, apelaciones y otros. Han creado algo más o menos a medida para que sea difícil cumplir, pero no asumen la autoridad respecto a dichas decisiones. Ok. Sonia, tu opinión sobre algunos de estos, no necesariamente todos, lo que te parezca más importante. No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Incluso en mis apuntes mencionaba en qué base hablan de que el pago, sí, como dijo el doctor, tiene que pagarse en 15 días. ¿De dónde sacan la fecha que el visado tiene que ser igual de los 15 días? Y si no cumples el visado de los 15 días, hay multa. Eso es un extremo y es un abuso. Igual han puesto un plazo para el pago de quinquenios. El pago de uno que tiene que ser solicitado por el trabajador solicita, y también va a depender un tema de flujo, ¿no? No pueden establecer plazos, además en un reglamento, ni siquiera es una resolución, o sea, un reglamento pasándose por encima a la propia ley de trabajo y los decretos supremos, que algunos ellos mismos han emitido. Exacto. Ok. Williams. Yo, a ver, ahí tengo dos opiniones que me hacen pensar en la naturaleza misma de la función que cumple el Ministerio de Trabajo. Y es que el Ministerio de Trabajo, en mi opinión, y así lo hemos hecho cuando hemos estado en alguna función allí dentro de esa actividad, el Ministerio de Trabajo es un ente administrativo. Por lo tanto, se rige por normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Claro. La Ley de Procedimiento Administrativo ha tratado y tiene como propósito unificar los procedimientos y hacer más accesible la administración al ciudadano. Aquí, con esta resolución ministerial, ni le hace accesible al trabajador, ni se hace accesible a la administración pública al empleador. ¿Qué va a ocurrir? En la práctica, lo que va a ocurrir, o lo que yo pienso que va a ocurrir, es que entre trabajadores y empleadores, cuando se pueda, se van a poner de acuerdo en sede extra administrativa o extrajudicial. Pero cuando no hay acuerdos, el empleador va a decidir llevar, como decía bien Gonzalo, llevar esto a sede judicial, porque tiene la espalda suficiente como para soportar en tanto que el trabajador no. Con lo cual, la administración pública hacia el trabajador está absolutamente cerrada con estas prácticas que están
propendiendo los del Ministerio de Trabajo con esta resolución. El segundo aspecto que en mis reflexiones hago es que si es que esto fuera un acto administrativo como pretende el Ministerio de Trabajo, indudablemente en aplicación de las normas del procedimiento administrativo, tendríamos todas las posibilidades de los recursos franqueados por la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora, el problema está nuevamente en que en el entendimiento del Ministerio del Trabajo muchas veces se encuentra uno con que ellos creen estar al margen de y ser una jurisdicción especial vinculado al trabajo. Aspecto que ciertamente es una falacia, pero que los abogados deberíamos empezar a utilizar estos mecanismos para poder demostrarle al Ministerio que está equivocado en esta resolución. Ok, Gonzalo. Volumen. Tu micrófono, Gonzalo. Sí, lo siento. Les decía, quiero hacer un apunte cortito sobre un tema adicional a los tocados. No sé si recuerdan una sentencia constitucional, no recuerdo exactamente el número, que modulando la ley y la ley del órgano ejecutivo, etcétera, les jaló las orejas a los del ministerio y les decía: un momento, ustedes tienen un papel simplemente conciliador y como mucho intervenir en temas de registro, ¿no? Y se les paró el coche porque se sentían jueces omnipotentes los del ministerio, y cualquier inspector sin ninguna formación era, según su propia creencia, un ente idóneo, un sujeto idóneo para incluso emitir opiniones legales, etc., ¿no? Entonces se les recordó como eso. Bueno, tengo el conocimiento de un caso reciente en el que un empleador recurrió a esta sentencia constitucional y sorprendentemente el propio Tribunal Constitucional ha dicho que la sentencia anterior no se podía aplicar ahora porque era para un caso específico totalmente diferente, con lo cual se les habría restituido de hecho, digamos, esos abusos, esas facultades extraordinarias que se han asignado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, vale esto como una advertencia, los invito a revisar un poquito lo que está pasando en este sentido, que vulnera totalmente la ley la 2341 de procedimiento administrativo, ¿no? Nos está dejando absolutamente indefensos, no existe una vía a la cual ocurrir, y no se olviden que los empleadores no pueden iniciar la vía judicial. O sea que estamos en un ejemplo más de desinstitucionalización de la relación entre el Estado, los ciudadanos, entre el Estado, los trabajadores, el Estado, los empleadores. Una situación que empieza a ser preocupante por las consecuencias que trae consigo respecto a la prepotencia administrativa. Cristian. A ver, dos comentarios. 3 veces he visto que el Tribunal Supremo de Justicia le ha dicho al ministerio, a la postre el ministerio genera ilusiones en la gente que resulta solo en gastos y pérdida de tiempo, porque sobreexceden sus facultades. Primero. Segundo, Gonzalo, es una llamada de atención tan complicada, por ejemplo, que ha salido este auto doctrinal 1 del año 2021, por el cual los tribunales de amparo constitucional tienen que hacer obedecer lo que el ministerio dijo, para bien o para mal, porque se supone, dice que el ministerio ha hecho un buen trabajo y por tanto ahora en los amparos nunca gana el empleador, porque como el ministerio saca solo cosas pro trabajadores, excepto si se tratara de empresa pública, entonces en amparo dicen, lo siento, vamos a hacer respetar lo que dijo el ministerio por el auto. Bien, y respecto a un comentario de Williams, había algo interesante y es, oye, las dificultades que el ministerio está creando entre trabajadores y empleadores son grandes. Les voy a mostrar algo. En la reciente resolución ministerial 1101, respecto a lo que es fondos en custodia, aparece un requisito súper raro y dice, ex trabajador que quiera colectar su dinero en custodia o
los herederos del ex trabajador desvinculado que quieran colectar su dinero de derechos sociales en finiquito depositados en custodia, deberán demostrar que el empleador está al día en sus aportes a la AFP. Caso contrario, no pueden acceder a su dinero. ¿Cómo van a conseguirlo? Entre muchas cosas, así los requisitos son extraños. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es este principio de informalismo, le hemos llamado, de la ley 2341. A ver, regresamos con Gonzalo y damos la vuelta de comentarios de todos ustedes. Gonzalo. Bien, a ver, volvamos al tema de que si la intervención del ministerio es o no es un acto administrativo. Ese es el entorno, ese es el contexto jurídico en el que se podría utilizar o alegar algo respecto al carácter de los pronunciamientos del Ministerio de Trabajo. Evidentemente, cuando se trata de ciertas resoluciones, partiendo de las de reincorporación, que son impugnables, etcétera, se trata de actos administrativos que cumplen con el voto que dice la propia ley, ¿no? Pero estas intervenciones no son actos administrativos, son unas actuaciones administrativas simples que no tienen otro propósito que orientar algunas de las intervenciones de las partes, etcétera, con el propósito de crear una evidencia perfecta relativa al pago o al cumplimiento del pago de parte de los empleadores, ¿no? Entonces, aquí hay una mezcolanza total de cosas, ¿no? Y lo que está ocurriendo al final es que el Ministerio de Trabajo acepta sus intervenciones como actos administrativos y por tanto quedan habilitados los medios de impugnación, pero en otros casos simplemente niegan ese carácter para evitar que los empleadores intervengan o recurran a las formas previstas por la ley para la impugnación, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Como les digo, lo que queda aquí es buscar evidencias y protecciones creativas que te saquen de toda actuación administrativa en el ministerio en lo posible. Yo sé cómo, perdonen la palabra a todos, pero miren, ahora aparece una tercera norma, la ley 1468, que además en sus párrafos finales dice algo interesante y dice, el empleador no puede intentar, no puede intentar desligarse del pago de los derechos sociales sin que el trabajador lo acepte por medio, es decir, no puede el empleador de depósitos judiciales y o depósitos en custodia ministerial, a menos, repito, que el trabajador lo acepte, el ex trabajador en este caso, o depósitos bancarios en la cuenta ante el sistema financiero del propio ex trabajador, excepto que éste hubiera dado su autorización, lo que obliga que todo el país debería empezar a conseguir el firmado contractual, sea en el propio contrato o en adendums, en sentido que el pago o cumplimiento de las obligaciones pecuniarias emergentes del trabajo y del empleo puedan ser depositadas en cuenta bancaria. Es lo último que queda de resquicio para que el Código Civil Libro Obligacional sea respetado. Tenemos una situación en la cual está claro que hay una serie de errores en la formulación de la normativa, hay peores errores en la conducta de los que administran la norma, hay desconocimiento del contexto en el cual se mueven y el límite que tienen sus atribuciones, etc. Entonces, tratemos en esta ronda que sigue ahora de proponer algunas soluciones prácticas, algunas adecuaciones que serían necesarias, cómo actuar frente a una cosa que se va a convertir en una bola de nieve hacia adelante y que va a entorpecer severamente las relaciones laborales en el futuro y en el presente, en una situación en que el mercado laboral de Bolivia es un ejemplo de mala calidad, es un ejemplo de exceso de informalidad por deficiencias de las normas,
por decisión voluntaria de los propios trabajadores que prefieren estar por su cuenta y no someterse a todas las disposiciones que están vigentes, o sea, una profusión de normas y un impedimento para que tengamos un mercado de trabajo en forma para reaccionar frente a las insuficiencias de la creación de empleo decente en el país. A ver, veremos Williams, Sonia y después Gonzalo y Cristian. Yo tengo otra vez dos temas en el tintero en relación a eso, ¿no? La primera cosa es, para el Ministerio de Trabajo, ¿quién es el administrado? En términos que trata la ley general, la ley de procedimiento administrativo, la 2341. Y ciertamente el administrado es, por un lado, el empleador y por otro lado, el trabajador, que concurrimos de alguna manera al ministerio a realizar determinados trámites, procedimientos tendientes a una actuación del Ministerio de Trabajo. Bien. La ley de procedimiento administrativo establece con absoluta nitidez un principio que es el de informalismo. Principio de informalismo que está orientado básicamente a que para que al administrado le pueda ser más flexible la aplicación de la norma, no así al administrador público. Se entiende que el administrador público no puede gozar de ningún principio de informalismo. Él sí está sometido a ciertas ritualidades, a ciertas rigurosidades normativas, de procedimientos. En cambio, no el administrado. Reitero, en esta relación, empleadores y trabajadores. Este es el primer concepto. Lo que pasa es que el propio Estado, en el ámbito laboral, está alentando de manera constante, de manera permanente y de manera sostenida, más bien el rumbo del empleo hacia la informalidad. Porque pone tantas trabas, tantos tropiezos en el camino a todos, que ciertamente es mejor ir a hacer nuestras cosas fuera del ámbito de la formalidad que deben tener ciertas acciones o ciertos actos, dentro de ellos las relaciones laborales. Ese es el primer elemento de mi reflexión en torno a esto. La segunda cosa es qué hacer ahora. Bueno, dos tareas nos quedan. A las organizaciones laborales o a las organizaciones patronales les queda defenderse. Las organizaciones patronales, las organizaciones de empleadores, debieran empezar a generar una suerte de reclamos, una suerte de mecanismos de acercamiento hacia el Ministerio de Trabajo por la vía, en principio, conciliadora, para tratar de resolver estas trabas que se le pone al trabajador y al empleador en sus relaciones, con relación no solo al finiquito, al visado de contratos y al cumplimiento de una serie de obligaciones que tienen los empleadores con los trabajadores. Por el otro lado, ¿qué hacer nosotros como abogados que eventualmente tenemos causas, ya sea por o atendiendo a los trabajadores o atendiendo a empleador específico individualmente considerado? Activar mecanismos de reclamación, incluido el amparo constitucional que eventualmente pudiera reponer esas sentencias de las que nos habló Gonzalo, donde dice, oiga, usted, Ministerio de Trabajo, no es una judicatura especial, usted es un administrador público y con tan solo lleva un registro público de actuaciones que de ninguna manera se puede considerar actos administrativos. Entonces, la tarea de los abogados ahí es sustentar esto en relación al reclamo de los abusos y de los errores, espero que de buena fe, estén cometiendo en el Ministerio de Trabajo. Ok. Sonia.
Puntualmente creo que también otro principio que debe ser muy importante es el principio de buena fe, tanto del administrador como del administrado, y es uno de los más vulnerados y el debido proceso. Entonces, como Cámara, sí, hacemos las representaciones, es una constante lucha porque el Estado no quiere, el gobierno, no el Estado, pero el gobierno no quiere mantener una relación. Entonces, realmente lo intentamos, presentamos recursos, vamos por la vía conciliatoria, hemos tenido algunos acercamientos y lo que recomendamos siempre es cumplir con las normas y no dejarse, es complicado, ¿no? Porque escuché uno de los comentarios de los empleadores tienen la espalda. No es tanto así, ¿no? Tenemos que dejar de ver como los empleadores todos poderosos y los malos. No, no es así. No podemos, el 20% que somos el sector formal, tratamos de mantener una economía que no es solo nacional, sino de mantener fuentes de trabajo dignos, que va a lo que usted decía del tema de informalidad. Entonces, hay que tratar de mantenernos fuertes y hacer cumplir las normas, porque algo muy importante es que estas resoluciones, comunicados, etcétera, que saca el ministerio, no están por encima del decreto supremo y la ley, aunque a ellos no les guste. Es una ley que es jerárquicamente superior, entonces hay que igual, y las leyes tributarias, comerciales, etcétera, que están por encima de estos comunicados o reglamentos que sacan. Entonces, hay que tratar de pelear por el cumplimiento justo de las normas, ¿no? Y realmente, y si no se puede, utilizar los medios que las propias leyes, nuevamente, aunque no les gusta a los gobernantes, nos facultan a utilizar. Ok. Y seguramente vamos a tocar el tema de que una vez más la gestión de las relaciones laborales debe llevarse a cabo bajo un marco tripartito. Gonzalo, un cierre, una propuesta. Sí, bien. Bueno, como decía Williams, no nos queda más que utilizar todos los recursos, los medios posibles, sobre todo las acciones constitucionales cuando es posible hacerlo, etcétera, de acuerdo, pero como sabiendo que existe un resultado absolutamente incierto. Aquí no hace diferencia estar del lado de la ley o no. Depende de la voluntad de alguien que interviene, de la influencia de alguien, etc. Entonces, lamentablemente, yo no veo posibilidad de hacer una propuesta que resuelva este estado de cosas. Yo lo único que les aconsejo es, para los creyentes, rezar, que cambie el estado de situaciones con otro gobierno que no le meta nomás a todo. Realmente estamos en manos de un grupo que no tiene, al que no le importa la ley, que no tiene ningún reparo en quebrantarla todos los días, de manera impune además, ¿no? Yo soy absolutamente pesimista en esto. Ok. Ojalá que Cristian nos saque de ese estado de ánimo pesimista a un intermedio. Antes del optimismo a un intermedio. A ver, dale, Cristian. A ver, básicamente, respecto por lo menos a estas tres normas, la ley 1468 que entra en vigencia en unos días, en vigor pleno, la resolución 1101 y la resolución 1104 de tratamiento hoy, entonces lo que hemos encontrado, y casando a lo que dice Gonzalo, es soluciones prácticas para que no dejemos de producir. Finalmente damos trabajo. Y la que encontré en la práctica ha sido que se reglamente internamente en cada organización empleadora el artículo 53 de la Ley del Trabajo, que dice que el lugar del pago salarial tiene que ser en el lugar de la faena. No olvidemos que por el artículo 1 del convenio 100 de la OIT, salario involucra todo lo que se entrega y se paga fruto del empleo. Es salario aguinaldo, indemnización, es salario bono de antigüedad, todo. Hasta si van a dar un canastón voluntariamente, ya se ha vuelto, entre comillas, salario. Es el artículo 1 básicamente del convenio 100, que es ley en Bolivia. Bueno, y por tanto, que entre partes se acuerde que los cumplimientos monetarios se hagan en cuenta bancaria, sea que lo van a hacer y o sea que ya lo están haciendo y lo van a formalizar, y sin descartar que otras formas de pago remunerativo no quedan descartadas, porque muchísimas empresas, por ejemplo,
pagan al contado o uno tiene que ir a caja de la empresa a que te entreguen tu dinero y firmar la boleta de pago, etcétera. Entonces, las 3 salidas simultáneas en un solo documento nos salva por un tiempo de estos problemas que nos ha traído la resolución. Ok, muchísimas gracias por sus intervenciones. Creo que hemos abordado con bastante profundidad cada uno de los aspectos que tiene esta nueva norma, que debería ser relativamente sencilla en su cumplimiento, respondiendo a principios jurídicos, a principios de razonabilidad y a principios de equidad, pero que se convierte en una traba, en un nuevo obstáculo para hacer más fluidas y cooperativas las relaciones en el campo de del empleo, de los trabajos, etc. Les agradezco a los 4 por su participación, les deseo un buen fin de domingo y a ver qué nos trae la próxima semana, que es una semana complicada en el país. Pero pongamos en el ámbito que nos toca buena voluntad y encontremos caminos para evitar un desmoronamiento adicional del sistema institucional en el país. Muchísimas gracias a los 4 y adiós, y a nuestros seguidores en Facebook y en YouTube. Hasta luego. Hasta Dios. Buenas noches a todos. Saludos a todos. Adiós. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.